Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta, y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. San Juan interpreta la salvación de las personas por Jesucristo como la facultad de amar. Para San Juan, la carencia de las personas tiene que ver con su alejamiento de sí mismas. Por ello se han vuelto incapaces de amar. Quien no está en contacto consigo mismo, tampoco puede comunicarse con otros a través del amor. Reclamará el amor a otro. Utilizará el amor del otro para sentirlo él mismo. Absorberá el amor del otro, pero el amor no fluirá recíprocamente entre ellos. Las personas alejadas de sí mismas ya no pueden sentir el amor que fluye desde Dios hacia ellas. Tampoco pueden amar a Dios. El flujo del amor está sellado. La muerte de Cristo en la cruz para Juan es un símbolo del amor con el que Jesús nos amó hasta el final. La cruz es la consagración del misterio del amor divino. El amor de Jesús por nosotros se completa con la resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús se hace visible la intensidad del amor en la resurrección. Se hace evidente el triunfo del amor. El amor que nos manifiesta el resucitado y al que desea conducirnos a través de su resurrección no es el mismo amor erótico que existe entre novio y novia. No toca y no deja tocar. El amor erótico abraza y enlaza al amado. El amor del resucitado libera y suelta. Fluye hasta el fondo de nuestros corazones cuando Cristo nos interpela amorosamente por nuestro nombre, cuando nos mira y dirige su rostro hacia nosotros. Pero no podemos reservar ese amor para nosotros. ¿Cómo te comportas con tu anhelo de amar y ser amado? ¿Tienes dudas acerca del amor que experimentas de tu amigo o tu amiga, de tus padres, de tu pareja? No debes reprimir tus dudas, son lícitas. Te llevan a través del amor que te profesan las personas hacia el amor que el resucitado hace fluir hacia ti. Solo puedes disfrutar del amor de tus semejantes cuando éste te remite al infinito y absoluto amor de Jesús. Celebrar la resurrección significa creer en el amor y aún en la muerte saberte amado por el eterno amor de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos iniciando junto a todos ustedes un nuevo encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, compartiendo, caminando juntos, concluyendo juntos este séptimo mes del año, el mes de julio que se está yendo. Ya estamos en la mitad y un poco más de este complicado 2024. Hemos utilizado a lo largo de este camino junto a todos ustedes muchas veces el término complicado. Los tiempos indudablemente no son para nada halagüeños, no son para nada buenos, no son para nada alentadores, pero eso mirándolo desde un punto de vista netamente humano, porque desde la fe, la mirada de la vida, la mirada del día a día, la mirada del amor, tiene otra sustancia, tiene otra forma de mirar y al mismo tiempo las cosas que nos tocan vivir en la cotidianeidad, esas cosas que muchas veces nos duelen, nos hieren, nos lastiman, nos preocupan, nos ocupan, nos angustian, nos presentan dudas, muchas veces más dudas que certeza, pero mirándolos con los ojos del resucitado, con los ojos de la fe,
bajo el prisma de la fe, bajo la gracia de la fe, la mirada de nosotros mismos, de nuestros semejantes, de nuestros prójimos y de nuestro alrededor adquiere una nueva coloratura. La coloratura del amor, la coloratura de la esperanza, la coloratura de la vida que ha vencido con la resurrección de Jesús a la muerte, y entonces nuestra existencia recobra otro rumbo, recobra su sentido. Estamos compartiendo, vamos a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra, este alto semanal en las ocupaciones habituales que ustedes nos permiten hacer con vuestra presencia, con vuestra escucha, con vuestro aliento, vuestros mensajes. Y nosotros tratamos de dejar lo mejor de nosotros mismos en este humilde espacio para poder encontrarle una nueva esperanza a la vida, que sea tuya y que sea mía, decía aquel poeta. Y nuestra esperanza está en este Jesús resucitado, en este Cristo resucitado, que con su resurrección ha vencido a la muerte. Y desde su palabra, Él nos trae la luz frente a tantas tinieblas, nos trae la seguridad frente a tantas inseguridades, nos trae la justicia frente a tanta injusticia, nos trae la esperanza frente a tanto abatimiento, siempre a la luz de la palabra, siempre a la luz de la luz. Estamos concluyendo, como decíamos, el mes de julio, y esta semana vamos a tener presente el lunes 29 de julio a Santa Marta, el martes 30 de julio a San Pedro Crisólogo, el miércoles 31 de julio a San Ignacio de Loyola. Iniciaremos agosto evocando el primer día del mes de agosto, el jueves 1 de agosto, a San Alfonso María de Ligorio, el viernes 2 de agosto a San Eusebio de Vercelli y el sábado 3 de agosto a Santa Lidia. Como repetimos habitualmente, más allá de tenerlos presentes, más allá de evocarlos, de recordarlos, de tenerlos presentes en un almanaque familiar, en un almanaque personal, todos y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestros carismas, que los tenemos, de acuerdo a nuestros talentos, que los tenemos, de acuerdo a nuestros tiempos, que también los tenemos, estamos llamados, estamos invitados a caminar por la senda de santidad, como lo han hecho aquellos que hemos mencionado y nos han precedido. 28 de julio de este año 2024, 17º domingo durante el año, donde la liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer,
la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este 17º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, con el entusiasmo que es característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va, Miguel? Seas muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Siempre decimos lo mismo y es un gusto realmente renovado permanentemente con nosotros el encontrarnos contigo y con estas lecturas que son tan edificantes, que son verdaderamente el alimento para la vida, para el alma, para una vida que nunca va a dejar de ser, porque es la vida de Dios, es la vida en Dios y es la vida de Dios en nosotros. Es la plenitud de la vida para cada uno de aquellos que recibe este pan del Señor. Vamos a celebrar entonces, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, Fabián, estas reuniones en las cuales participamos verdaderamente del alimento sagrado. Del alimento sagrado. El pan y el vino. La vida del Señor en nosotros. El efecto transformante del alimento sagrado en nosotros mismos. Nos retorna entonces a la plenitud de la vida, a la vida que es en Dios, a la vida en el amor, a la vida que permanece, a la vida definitiva, a la vida que está en nosotros, larvada probablemente, Fabián. Y a veces uno decía, o hemos dicho tantas veces, hemos pedido un poco la noción, ¿no es cierto?, de lo que es la vida y la verdadera vida, pero ahora la vamos a retornar a nosotros. Va a retornar a nosotros aquel que es en nosotros, aquel que es en nosotros el todo y en todo, y va a venir a través de este alimento sagrado, de este pan vivo que bajó del cielo. Recordamos tantas veces, lo veníamos haciendo y también lo hicimos en estas últimas conversaciones, Fabián. Sí, los judíos decían respecto de las palabras que les hablaba Jesús, que ya Moisés les había dado el pan vivo, ¿no es cierto? El Señor, ¿qué nos decía? Que Él es el pan vivo que bajó del cielo. Son palabras del Señor, son palabras ciertas, y eso son verdaderamente las afirmaciones de aquel que afirma lo que es el pan vivo que bajó del cielo, el pan que nos comunica la vida y la vida permanente para siempre, la vida verdadera. Él lo es. Moisés no les dio pan vivo, les dijo Jesús, porque ustedes comieron de ese pan y murieron. El pan que yo les daré es el pan que los hará vivir para siempre, el pan que transforma. Fíjate este término que hemos utilizado muchas veces, Fabián: transformar, más allá de la forma, más allá de una forma humana que es buena, que verdaderamente tomada como Dios la hace, es imagen y semejanza de Dios, pero perdido, digamos, aquello que verdaderamente es, por causa de la desobediencia del hombre y por causa del alejamiento del hombre de la forma de Dios en él. Entonces pierde esa forma y hay que recuperarla. Hay que recuperar esa forma, hay que transformar al hombre que ha perdido la forma que Dios lo hizo cuando lo hizo imagen y semejanza suya. Hay que recuperarlo en esa imagen y semejanza. Y el pan, el alimento que viene del cielo, el pan vivo que bajó del cielo, que es este Jesús que viene aquí y ahora a nosotros, este es el pan que nos devuelve la verdadera forma.
la forma de Dios en nosotros. ¿Cuántas veces decimos, y apelando así a criterios y conocimientos de carácter científico, sí, generalmente cuando uno recibe un alimento o algo que recibe en su cuerpo, siempre el cuerpo orgánico, el cuerpo físico, mediante los mecanismos que tiene, que llamamos mecanismos metabólicos, sí, todo ese funcionamiento perfecto que tiene también el cuerpo conforme a lo que es orgánicamente hablando, bueno, transforma esos elementos que vienen del exterior en elementos que son útiles para el crecimiento del cuerpo físico como lo es en realidad y en su propia naturaleza. Sí, vale decir, el organismo transforma lo que recibe, le comunica la forma propia. Pero acá ocurre lo inverso. Fíjate que este alimento que recibimos de Dios, el pan vivo del cual nos habla el Señor de la vida, Él que es el mismo pan vivo, el Señor en nosotros, el Señor que viene a nosotros como alimento y como bebida salutífera, el Señor que viene a nosotros nos transforma a nosotros en Él. Él en nosotros, sí, viene a nosotros y por nuestra causa y por nuestra necesidad. Pero nos transforma en Él para que seamos finalmente la verdadera solución, definitiva, perfecta, última, consumada de lo que verdaderamente debe ser el hombre, verdaderamente también imagen y semejanza del Dios que lo hace de esa manera. Y ahí viene también la transformación del hombre en lo que el hombre finalmente es, cuando recuperado la imagen y semejanza en él, cuando retornado el amor de Dios a él, como una linda expresión que utilizaron ustedes recién, Fabián, vuelve a tener la forma, transformado en aquello que solamente puede hacer Dios en el hombre. Quiere decir que Dios nos transforma al hombre, al que nutre con su pan vivo, con su alimento, con su viático para la salud plena, eterna y definitiva en el amor, transforma en eso que Dios hace y recupera en él la forma que tiene cuando Dios verdaderamente lo hizo como lo hizo y como lo es y como debe serlo, verdadera imagen y semejanza de Dios. Ahí está el alimento de Dios. Ahí está el pan vivo que bajó del cielo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, que es ese pan vivo que viene a ser nutriente, alimento, bebida salvífica para todo aquel que lo ingiere, que se nutre de Él, que se nutre permanentemente de Él, que llega a ser el único alimento que finalmente el cuerpo acepta como tal, porque es aquel que necesita para recuperar la forma definitiva que tiene como verdaderamente imagen de Dios y como verdaderamente ser eterno, como Dios lo hace, para gozar de una eternidad que en Dios será definitiva y gloriosa. Esto tenemos que tenerlo como base, fíjate, y como base y como fundamento de toda aquella enseñanza que nos está formulando aquí en este pasaje el Señor. Pasaje eucarístico, Fabián, en el capítulo 6 del Evangelio juánico, ¿no es cierto? Que vamos a ponerlo siempre de relieve, porque fíjate que es uno de los capítulos de aquí en el apóstol San Juan insiste en este tema, ¿no? Y tenemos que hacerlo nosotros, y hacerlo con total continuidad. El pan vivo que bajó del cielo. El que come de este pan, el que cree y come de este pan, no morirá jamás. Y aquel que come y aún no cree o aún duda, cuando coma, cuando lo digiera, cuando realmente saboree el pan vivo, entonces pasará de la muerte a la vida. Pero el que come de este pan no morirá jamás. Este pan es vida, este pan es para la vida, este pan es para siempre. Bueno, y acá nos dice el Señor, el que tiene hambre viene a mí. ¿A quién va el que tiene hambre? El que uno diría, bueno, vamos a agregar la palabra que leemos en el Sermón del Monte, el que tiene hambre y sed de justicia. Es un agregado muy significativo, ¿no es cierto? Es un agregado riquísimo, hambre y sed de justicia.
¿A quién va? ¿A quién va a comer? ¿Quién le da de comer? ¿Qué es lo que va a comer? Va al Hijo. Va al Hijo. El que tiene hambre viene a mí y come, dice Jesús. Y come de este cuerpo. Este cuerpo es el alimento. Este cuerpo es el verdadero nutriente. No estamos hablando entonces, fíjense que muchas veces cuando lo escuchaban a Jesús, van a decir que Jesús estaba estimulando costumbres que no eran precisamente pertenecientes al estilo y a la forma humana que debería ser, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿De qué manera ingerir, comer el cuerpo? ¿De qué manera nutrirse de aquel que es el verdadero nutriente, el verdadero alimento que nos da vida y que en nosotros esa vida es la vida que permanece, crece, se multiplica y llega a ser una vida plena, una vida en Dios, una vida que nunca deja de ser? Vamos al Hijo, sí, Él tiene palabras de vida. Él tiene para nosotros todo lo que es vida, porque Él es la vida y es la vida de cada uno de nosotros. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Terminamos nosotros de creer esto, Fabián? Realmente si lo seguimos y advertimos con la claridad con que Él lo muestra, que verdaderamente es alimento, que es verdad, que es la vida aquella que no conocemos, la vida que se nos revela plenamente, y uno diría de una manera muchas veces sorpresiva, porque ¿de qué forma se nos revela la vida en Cristo Jesús? Cuando esta revelación se produce en nosotros, cuando retorna el amor de Dios a nosotros, a través del vínculo que pasamos a tener con el Señor de la vida, el Señor del amor. Cuando la cosa se transforma, se transfigura, cuando toda relación, de la que tenemos experiencias múltiples en el mundo, porque nos relacionamos con mucha gente de muy diversas formas, de muy diversas maneras, ahora encuentra una forma novedosa, una forma que nos sorprende, una forma que nos supera, una forma que queremos, que no queremos abandonar, una forma que nos atrapa para siempre, una forma que es Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Esa forma transformadora. Fabián, qué alimento, qué ganas de participar de una mesa nueva, de una mesa donde lo que nos servimos como alimento es aquel que es verdaderamente alimento de vida y para vida nueva y una vida agradable, una vida que tiene sabor de vida y para vida, que tiene sabor de felicidad y de eternidad y para siempre. El que tiene hambre viene al Hijo. Sí, claro que viene al Hijo. Y el que tiene sed, hambre y sed de justicia, dijimos, ¿no? Viene al Hijo también, Fabián. Claro, si Él es el todo y en todos. Él viene aquel que es el todo y vino para todos. Y lo es en todos porque en todos es necesaria. ¿Qué cosa? La sangre de aquel que le da vida, plena vida a los tejidos nuevos. Esa sangre que es la vida, que es la vida del alma, la sangre es la vida del alma, decimos tantas veces. Sí. ¿Qué nos dijo el Señor cuando inaugura la Eucaristía en un medio de ese grupo que realmente le cree y lo sigue, y como lo sigue y le cree va a recibir aquello que va a recibir del Señor y del Señor únicamente? Porque Él es el único en el cual está la vida y el único que nos puede comunicar esa vida por el infinito amor con que nos retorna ese amor. Mi sangre verdadera bebida, mi sangre que será derramada por ustedes, dice esto Jesús a los israelitas. No nos olvidamos que el Señor a los primeros que vino en este mundo fue a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Obviamente después vino a todos los gentiles, vino a todas las naciones del mundo, porque el Señor es el todo y en todas las naciones.
judíos y gentiles, bárbaros y escitas, varones y mujeres, todos son en Cristo Jesús. No hay diferencia para el Señor. Él es el todo y en todos. Él es el todo y en todos. Él es la vida de todos, hermanos queridos. Esta sangre, dice Jesús, que será derramada por ustedes y por muchos para sellar una alianza, un pacto, para el perdón de las faltas, para el perdón de los pecados. Hermanos queridos, sin Cristo en este mundo no hay perdón de los pecados. Sin la sangre de Cristo, que sella una alianza nueva, definitiva, que establece Dios con la humanidad, no hay perdón de las manchas, de la falta, del pecado. Es más fuerte el pecado adámico que cualquier cosa que pueda hacerse para neutralizar el efecto de esa mancha mortal que deja instalada en la humanidad aquel que dejó la triste y precaria descendencia de muerte. El Señor viene a traernos la vida. El Señor es siempre la novedad. El Señor es siempre lo que verdaderamente somos. El Señor nos transforma en Él. El alimento que es Él en nosotros es el alimento transformante. No se transforma en lo que somos nosotros, nos transforma en lo que es Él en Él. Entonces somos por Él, en Él y para Él, porque Él es el todo y en todos y para todos. Bueno, murió por todos, sí, resucitó por todos también, hermanos. Está la vida de todos en Él y está sin duda. Y basta con creer en Él. Creer en Él, sí, seguirlo. Que seguirlo es tan sencillo. Hermanos, cuando aplicamos los términos y los aplicamos justamente en función de la figura de aquel que es la vida y que viene a nosotros, y es la vida que viene a permanecer en nosotros para que permanezcamos definitivamente en la vida. Sí, en Él está todo el misterio de la vida. Si usted me dirá qué sencilla revelación, sí, claro que lo es, sí. Basta que crean, sí, mire usted, basta que crea. ¿Cree usted verdaderamente en Él? Sígalo. Haga como Él le dice. Ya está, no precisa hacer cosas raras, cosas mayores. No precisa hacer hechos o producir hechos colosales, como si usted fuera un superhombre, una supercriatura extragaláctica que puede realizar cosas que no haya podido hacer. No, usted haga como el Señor le dice, y haga como Él le dice con el poder que Él le comunica. Porque muchas veces podemos decirlo, vamos a decir, porque también es así, porque muchas veces decimos, yo no puedo hacerlo. Invoca el nombre, pida el poder de Dios, inclínese ante ese poder. Es lo que quiere dárselo, comunicárselo, ser en usted, por usted y para usted, para que en usted se vea también la fe en aquel que por la fe es la salvación de todos, porque para eso vino. Y para la fe en Cristo Jesús es que todos encontramos ahora esa salvación, esa vida plena y definitiva, que es la que ha inaugurado este mundo nuevo, del cual ya estamos participando todos aquellos que verdaderamente le hemos creído, lo estamos siguiendo y lo estamos proponiendo a través de la prédica, de la propagación del nombre y de la doctrina, de la enseñanza, ¿no es cierto?, de aquel que vino precisamente para recuperar y rescatar una humanidad perdida, una humanidad que puede ser y va a llegar a serlo, porque esa es la finalidad para la cual Dios nos ha creado, una finalidad gloriosa que va a dar gloria al nombre de Dios. Y uno dirá que lo va a hacer glorioso, sí, glorioso ya lo es, por supuesto, pero lo va a proclamar como tal, y todos juntos vamos a proclamarlo de la misma manera, y porque vamos a vivirlo, y porque va a ser para nosotros una experiencia cierta, concreta, cercana.
el tesoro que vamos a atesorar en un corazón nuevo que va a servir de habitación plena, definitiva, única y última para el Dios de la gloria. Fabián, estás pensando, Fabián, ¿qué te parece? Bien, que estaba escuchándote con atención esta introducción que has hecho, con la profundidad que caracterizan las introducciones del señor Miguel Carreras, y uno estaba pensando en lo nodal que tiene que ser en el centro, ¿sí?, de la existencia humana, la presencia de nuestro Señor en su palabra, en su Eucaristía, en la fe que el creyente tiene o dice. Acotamos esto de dice muchas veces porque no actuamos en consecuencia, lo que es la palabra, la obra sobre todo, y lo que es Jesús y su poder y su presencia para con nosotros que somos como una pequeña gota de agua en el océano, una minúscula partícula de arena o un granito de mostaza, y Él viene a plenificar con su presencia grandiosa desde el amor nuestra pequeñez, y viene a darle brillo a esa opacidad y esa pequeñez que el ser humano tiene, ¿sí? Y sí, Fabián, es así. Mirá vos qué términos utilizás. Esa opacidad que tenemos, es cierto, somos opacos, faltos de brillo, no hay atractivo en nosotros, Uno diría, bueno, sí, uno pasa de largo frente a estas expresiones que parecen reproches de parte del otro, pero sin duda que si uno es honesto consigo propio y uno atiende bien a los argumentos que podemos exhibir desde una lucidez normal, advertimos realmente sí que esa opacidad a la que vos haces mención y que es la que nos caracteriza, bueno, lamentablemente aparece en nosotros, sí. Falta ese brillo que nos haga destacar. ¿Y sabés cuándo lo advertimos? Cuando salimos un poco de esa opacidad, ¿no? Cuando salimos un poco de esa especie, yo diría hasta de anonimato, ¿no es cierto?, en que estamos refugiados. Y empezamos a mostrar algo que hay en nosotros, porque en nosotros hay algo que descubre aquel que viene a nosotros. Nuestro Señor lo que viene a descubrir en nosotros, fíjate vos qué tesoro, viene a descubrir la vida, viene a descubrir todo lo contrario que lo que estamos manifestando cuando todavía no podemos manifestar esto que verdaderamente somos y que revela el Señor en nosotros y que muestra finalmente el Señor en nosotros y que nos hace aparecer finalmente como lo que somos, que es lo que Él hace. Y lo que Él hace en todos nosotros es la figura opuesta a esa figura opaca que tenemos mientras no advertimos ni recibimos a este que viene a decirnos quiénes somos, cuándo somos, por qué somos, para qué somos, para qué estamos. Fabián, tenemos que despertar, tenemos que levantarnos de una postración que nos mantiene así, uno diría, desde que venimos a este mundo. Y sí, cómo no, eso viene a ser el Señor. Tantas cosas, tantos adjetivos que podemos sumarle aquí, ¿no? Cuando hablamos de la transformación que hace el Señor, en transformación, cambia la forma. Somos de otra forma, no de esta forma triste, opaca, que pasa de largo. No, no. Somos algo para la presencia, para mostrarnos, para ser modelos imitables, porque así nos quiere el Señor, porque así nos hizo también Él, Fabián. Bien, señor Miguel Carreras, creo que se ha ganado un merecido descanso. Va a trabajar Silvia Patricia, como lo hace a lo largo de todo el espacio, y nos va a permitir disfrutar la pausa musical en este nuestro encuentro a la luz de la palabra. Javier Bru va a interpretar Con 5 panes
y 2 peces, iluminando el texto de esta semana, que pertenece al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 1 al 15, iluminando las palabras del señor Miguel Carreras. Llega la música a Radio Fe Latina, Javier Bru, con 5 panes y 2 peces. Allá vamos. Ahí llega la música que le pone color a estas palabras, le pone ritmo, le pone belleza hecha canción, en la voz de Javier Bru a las palabras del señor Miguel Carreras. Al otro lado del lago se acercaba la Pascua y mucha gente lo siguió. Subieron a la montaña y sentándose en ella, al ver Jesús tanta gente, a Felipe preguntaba: ¿con qué podremos comprarle el pan a toda esta gente? Aunque muy bien sabía que dinero no tenía. Y dijo Andrés: hay un muchacho con 5 panes y 2 peces, pero ¿cómo podría esto saciar a tanta gente? Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente, porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente, que nadie el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro. A muchos podremos saciar solo al ser generoso. Nos enseñarás, Señor, a compartir lo que somos, si miramos atentos al que está en necesidad. Así como miraste a los que estaban hambrientos, entre los pobres hiciste que sobrara el alimento. Porque no hay fuerza más grande que un corazón solidario, que cuando empieza a dar a los demás puede cambiarlo. No dejes que la indiferencia haga olvidar que a nuestro lado hay tantos que aún esperan ser tratados como hermanos. Con 5 panes y 2 peces le diste de comer a tanta gente, porque para ti nunca es poco el pan compartido con otros, y puesto en tus manos será el alimento de todos. Con 5 panes y 2 peces nos muestras un camino diferente,
el pan tenga por propio, si ve que hambre tiene algún otro, a muchos podremos saciar solo al ser generoso. La música con el buen gusto de cada semana que nos tiene acostumbrados Silvia Patricia en su elección, con 5 panes y 2 peces. La interpretación de Javier Bruch, que ilumina el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 17º domingo durante el año, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 1 al 15, que lo está explicando con el entusiasmo que lo caracteriza, como cada semana, el señor Miguel Carreras. La multitud lo seguía al ver los signos que hacía curando a los enfermos. A ver, tenía un interés que era la curación de los enfermos, por eso lo seguían, porque no aparece la fe, por tener fe lo seguían, por merecerle confianza lo seguían, sino por ver algo concreto y un detalle no menor, ¿sí? que es curar a los enfermos. Tenía un interés particular al ver esos signos, entonces, más allá de la fe, o la fe queda implícita en ese seguimiento multitudinario, Miguel. Claro, uno diría sí, y lo dijo Jesús en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Hay quien cree y por eso tiene fe, pero hay quien quiere ver signos, señales, prodigios, milagros, quiere ver efectos. Entonces a partir de ahí nace en ellos lo que se puede decir fe, pero es una fe muy condicionada, ¿te das cuenta? La fe es creer sin ver y sin ver el efecto. Yo creo que tal cosa ha de producirse, que el Señor ha de producir tal efecto, que el Señor ha de hacer tal milagro. Entonces creo, entonces tengo fe en Él. No me baso exclusivamente en el fenómeno que Él va a producir. En Él está la fe. La fe está en la persona. Y la gente que lo seguía a Jesús, y Jesús lo dice en muchas oportunidades, realmente más bien lo seguían porque veían los efectos y las cosas que hacía. Eso era lo que más bien los movía. Por eso le llevaban tantos enfermos para que los curase. El Señor curaba a los enfermos, sí, efectivamente, porque tenía el poder de Dios en Él que le permitía hacer aquellas cosas que hacía. Pero quería ver el Señor que al lado de aquellas cosas, aquellos efectos que producía y que mostraban su poder superior en Él, su poder de Dios, fuese unida a la fe de aquel que contemplaba el fenómeno, que se daba también, sí, por supuesto. Mucha gente creyó en Jesús al ver los signos que hacía, los milagros, pero muchos querían ver los signos. Claro, cuando Jesús, por ejemplo, reprochó a aquellos que lo seguían cuando multiplicó los panes, dice, claro, ustedes me siguen a mí más bien para comer los panes, no me siguen por la fe, no me siguen, ¿no es cierto? Para ver que llevo a cabo aquellas cosas que son necesarias para cada uno de ustedes, más allá de un hecho material que también es bueno y necesario muchas veces, pero que no es la clave, la llave de todo aquello que viene a mostrarnos el Señor. Porque has visto, has creído, Tomás. Más bienaventurado es aquel que no ha visto y sin embargo ha creído. Creer para ver después aquello en lo que se ha creído es finalmente, sí, la verdadera ecuación de la fe, Fabián. Queda contestado con esto, creo, sí, y además lo hemos leído tantas veces, sí, efectivamente. Mucha gente lo seguía a Jesús por ver la curación que hacía de los enfermos, por curar a algún enfermo, pero no por la fe precisamente. Y Jesús buscaba a los verdaderos seguidores a partir de la fe. Y de la fe, entonces sí,
se tornaban seguidores plenos de Jesús, y finalmente aquellos que eran llamados por Jesús para participar de algo mayor que el signo que hacía como introducción a una fe que después podía crecer o no, sino precisamente como introducción a un poder de Dios por el amor hacia la criatura y por dar a aquel que lo precisa, aquello que precisa, para que planifique esa necesidad y finalmente permanezca junto a Jesús, buscando en Jesús todas las cosas que Jesús nos va a dar, que en definitiva nos va a llevar mucho más allá de un prodigio del momento, nos va a llevar a la vida y a la plenitud de la misma. Fabián. Bien, ahora bien, vos sabés que mientras te escuchaba, te habíamos formulado aquella pregunta, y mientras te escuchaba pensaba en lo siguiente, que creo que es la primera vez que te hago una pregunta de este estilo. ¿Cómo curaba Jesús? ¿Qué curaba Jesús? ¿Recurrían a él gente enferma en el cuerpo y en el alma? ¿Curaba las heridas del alma que ayer, hoy y mañana existirán? No había servicios médicos, la medicina en aquel momento no existía. ¿Cómo tomar esto? Porque nunca te había preguntado algo así. Digo, porque Jesús en sí no era médico, pero terminó actuando como tal, ¿sí? ¿Cómo era esto? ¿Qué curaba? Digamos, porque por ahí si lo ves desde una cierta perspectiva, vos estás enfermo y vas al médico, vas a un hospital, vas a una guardia, no vas a un clérigo, no vas a una iglesia de pronto, ¿sí? En principio, al menos. Por eso, de escucharte se me ocurrió esta pregunta: ¿por qué curaba Jesús? ¿O qué curaba Jesús en última instancia? Yo diría que el que cura lo menos cura lo más también, ¿no? Como en el caso de Jesús. ¿Cómo curaba Jesús? Si nos quedamos con la respuesta, Jesús curaba la enfermedad. Lo hemos visto a través de los relatos que curó múltiples enfermedades. Curó al ciego, curó al paralítico, curó al sordomudo, curó al que tenía el brazo impedido, ¿no es cierto? Allí donde la medicina no podía curar, allí donde la medicina no podía llegar, llegaba Jesús, Miguel. A donde la medicina inclusive, uno diría, y sin ir demasiado más allá, no puede llegar inclusive ahora, ¿no es cierto? La medicina ha progresado muchísimo, lo sabemos, pero en este tiempo, por ejemplo, no se puede decir que la medicina tiene la posibilidad de curar cualquier patología, cualquier enfermedad, cualquier discapacidad, ¿no es cierto? No lo podía entonces, no lo puede ahora. En Jesús lo que se está mostrando fundamentalmente que todo lo puede, que todo lo puede. Entonces puede curar la enfermedad, sí. Y uno dice, cura la enfermedad, cura lo más grave y que aqueja al hombre, la enfermedad que lo conduce a la muerte. Y lo curaba el Señor. Tenía todo poder, el todo poder de Dios tenía. Uno me dirá, sí, bueno, pero la medicina no llega porque faltan los elementos técnicos suficientes para neutralizar, curar o anular una determinada patología que no está al alcance de la medicina actual. Sí, no está al alcance en el plano, digamos, humano en que nos manejamos siempre a partir del conocimiento científico, humano, técnico, etc. Pero el conocimiento de Dios es otra cosa. El poder de Dios depositado en una persona es otra cosa. Si uno diría, sí, ¿qué operaba en Cristo Jesús? Operaba el poder de Dios. Si no creen en mis palabras, decía Jesús, crean por lo menos en las obras que el Padre hace en mí. ¿Cuáles serían las obras que el Padre hacía en el Hijo? Y las obras del poder de Dios. Dios, plenamente Dios, habitaba en Cristo Jesús, en el hombre Jesucristo. Y entonces todo poder estaba en Cristo Jesús porque Dios estaba con él y en él, era Dios. Pero finalmente para llegar a esa conclusión, que es la conclusión final escatológica, tenemos todavía que deambular y transitar junto con el Señor todo un recorrido que nos va llegando progresivamente.
¿no?, a esa final, ¿no es cierto?, identidad plenísima entre Dios y la criatura en Cristo Jesús. Bien, la montaña era un lugar de referencia, era un lugar de refugio de Jesús permanentemente. Miguel, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Sí. En el comienzo de este relato en el capítulo 6 de Juan. Pero a su vez, el texto que la liturgia nos propone para hoy finaliza: Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Con la multitud primero, en soledad después. La montaña era una referencia, era un refugio para Jesús, Miguel. Y la montaña es el lugar más elevado siempre. Es el lugar más elevado de la soledad. Lo más elevado en el poder, en el saber, es el Cristo Jesús. Es el lugar natural de Jesús, la montaña. ¿Quién puede subir a la montaña? Vos fijate que siempre desde la montaña viene la sabiduría de Dios. Desde el monte Sinaí viene la ley de Moisés, ¿no es cierto? Desde el monte de Sión viene el poder de Jerusalén. Siempre tenemos que tener a la montaña y a los lugares elevados, como también análogamente los lugares más elevados del pensamiento y de la evolución del pensamiento en el hombre. Y a la montaña estaba solo, ahí está solo. Él es el único que puede realmente habitar esa montaña, porque está en orden y su poder está proporcionado totalmente, absolutamente al poder de lo más alto, de lo más elevado, de lo más cercano a los cielos. La montaña tiene esa significación superior, Fabián. Bien, se acercaba la Pascua, las fiestas de los judíos. ¿Por qué se entremezcla en este relato esto de acercarse la Pascua, la fiesta de los judíos, Miguel? ¿Por qué se contextualiza de ese modo? Bueno, sí, claro, porque Pascua ya es la culminación, ¿no es cierto? Es la coronación, el festejo, finalmente, la fiesta de los judíos, Pascua. Es ahí donde culmina la celebración. ¿A dónde nos conduce todo eso que se va preparando, que se va celebrando, y nos conduce finalmente al festejo mayor, superior, Pascua, paso? Ya está. ¿Qué es el paso? Ya es el paso definitivo de una situación a otra. Así como podemos decir que es el paso, ¿no es cierto?, de la vida a la muerte, o de la muerte a la vida, perdón. Es el paso de la muerte a la vida. Y en eso tenía sentido precisamente el sentido de la Pascua, ¿no? Para eso existe la Pascua. Y eso es la Pascua, Fabián. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto para tanta gente, Miguel? ¿Qué es esto para tanta gente? Fíjate vos que el argumento de Felipe y el argumento de Andrés son argumentos lógicos de carácter meramente humano. Sí, acá hay un niño que tiene 7 panes, sí, está bien, o 5 panes creo que tenía el niño, sí. Y 2 peces, sí. Claro, ¿qué es esto para darle de comer? Sí. 2 pescados y 5 panes tenía el niño. ¿Y qué es esto para darle de comer a 5.000 hombres? Bueno, es un razonamiento muy lógico, muy humano, y que realmente está mostrando, con eso no le da de comer ni a una familia si te descuidas. ¿Qué es esto? No, Jesús sabía lo que iba a hacer. Sabía que con 5 panes y 2 peces, que lo que tenían no le podían dar de comer a nadie. Pero sabía lo que iba a hacer también. Y sabía lo que iba a hacer y lo hizo. Y entonces acá está mostrando ya en Jesús la posibilidad concreta, real, porque finalmente lo hace, de multiplicar los panes.
la multiplicación de los panes. Eucaristía, la multiplicación del Señor que se comparte con todos. Porque ¿quién es este solo Jesús para darle de comer y de participar de la vida, del pan vivo, del pan de vida, a 5.000 hombres que estaban ahí? Y haciendo lo que hace Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se comparte. Es lo que hay que aprender ahí, a compartirse, a hacer en el otro, con el otro y para el otro. Hacer con los otros, para los otros y con los otros, ser para todos y en todos. Ahí es donde verdaderamente el ser cumple su función. El ser no se comparte solamente consigo propio, ni se termina donde termina la parte física que le corresponde. El ser en Cristo Jesús es lo que vemos actualmente. Un hombre que se ha compartido, que empezó como tal, una gestión salvífica y que tiene ahora la humanidad, gran parte de la misma por lo menos, por todos los lugares del mundo, proponiendo, proclamando, enseñando la doctrina de aquel que es el todo y en todos. ¿Qué es? ¿Que son 5 panes, 2 pescados para darle de comer a 5.000 hombres? Bueno, que son 12 hombres como los que acompañaban a Jesús, que es el solo Jesús, ¿no es cierto?, para darle de comer a millones de personas, como lo están haciendo en este momento en todo el mundo. Uno mira, pero se nutren o se nutren, digamos así, simbólicamente, no, se nutren realmente de aquel que es el nutriente, el alimento y la vida para todos. Y es un hecho concreto que se produce en todo el mundo y en todo momento. Y en este mismo momento, seguramente en muchos lugares del mundo se está produciendo. ¿Cuántos se están nutriendo del cuerpo y la sangre del Señor? Fabián, uno dice un milagro, sí, lo hace Dios, por supuesto. Pero ¿está en Dios la posibilidad? Sí. ¿Y Dios lo hace? Sí. ¿Y lo hace por el hombre? Sí. Y entonces, lo hace. Háganlo sentar, había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al verle el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Por todos estos signos, Miguel. Yo creo que sí. Vos fijate que finalmente, ¿cuál es el juicio de todo lo que estaban ahí presenciando esta consumación de hechos? Comieron todos, se saciaron, sobraron 12 canastos, 12, número celestial. Vos fíjate que cada dato que está puesto aquí en función de este relato es un dato totalmente intencionado, cierto y docente a grado sumo. Nos está enseñando algo que es para siempre y por siempre. Todos comieron, todos los que quisieron hacerlo, los que realmente encontraron la satisfacción y aquello que buscaban en el alimento que encontraron, finalmente llegaron a saciarse, sí. Y sobró alimento, sobró para la posteridad, sobró para las generaciones venideras que creerían lo mismo que estos que se habían alimentado de manera tan generosa y con tanta fe. La fe nunca deja de ser. Dejan de ser las otras cosas, no la fe. Y Jesús lo sabe. Y por eso lo anticipa siempre. Él sabía lo que iba a hacer, nos dice el relato. ¿Con qué le daremos de comer a toda esta gente? Él sabía lo que haría. Y lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo, claro. Bien, Miguel, nos estamos despidiendo
despidiendo. Pero antes de la despedida me gustaría compartir sintéticamente la carta a los Efesios en su capítulo 4, versículos 1 al 6, que también forman parte de la liturgia de este 17º domingo. Muy bueno, Yo Fabián. que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido, con mucha humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Sí, bueno, y Dios penetra a todos y está en todos, sí, sí. Fíjate qué lindas las cartas de Pablo, ¿no? En este caso esta carta a los Efesios. Y cómo resume y sintetiza, y siempre lo hacemos, Fabián, y qué buena costumbre, mira. Por algo el Magisterio también propone las lecturas de una manera tan sabia, realmente, ¿eh? De qué tan buena manera y con qué sabiduría sintetiza aquí el apóstol sobre el final de la consideración que hicimos, esta consideración, ¿no es cierto? Así que bárbaro, Fabián, como de costumbre, siempre, ¿no? La palabra siempre nos instruye, nos educa, nos enseña y nos deja satisfechos. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera finalizamos. Créenos que es un gusto, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica y la musicalización. Que tengan la más hermosa de las semanas, que concluyan bien el mes de julio, que empiecen del mejor modo el mes de agosto, y si el Señor así lo desea, si el Señor así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, Dios siempre quiere, y quiere lo mejor, y quiere la vida, y quiere. Y nosotros queremos también lo que quiere el Señor. Así que será hasta el próximo domingo, Fabián. Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia, para todos los tuyos, para todos los que estamos aquí presentes cada día domingo. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.